Ahí. Bueno, el título de esta investigación, como lo dice la Filmina, es una lucha integral y el tema son las estrategias sindicales de los trabajadores bancarios. Es un estudio de caso sobre el conflicto sindical frente a los despidos en una entidad bancaria en el año 2016. Y en este trabajo se puso el eje en el conflicto sindical que empezó en febrero del 2016, justamente ante los despidos injustificados de 47 trabajadores y trabajadoras de la entidad rectora del sistema financiero argentino. Lo que tuvo como fin es conocer las estrategias que llevó adelante el sindicato bancario justamente frente a estos despidos de los trabajadores. Y lo que pretende al analizar tanto las estrategias sindicales como la negociación colectiva es ser un aporte en el análisis de la dinámica de las relaciones laborales. Y pasando ahora sí a la segunda diapositiva, Martín, con respecto, la pregunta de investigación, ¿no? que dirigió esta investigación, cuáles son las estrategias que llevó adelante el sindicato bancario frente a los despidos de los trabajadores y las trabajadoras en el año 2016 en la entidad rectora del sistema financiero argentino. Y como objetivo principal, el análisis fue analizar justamente, ¿no?, las estrategias que desarrolló y las herramientas que utilizó el sindicato frente justamente a este conflicto gremial. Y de este objetivo principal lo que se desprende son los objetivos específicos, ¿no?, que aportaron, por supuesto, al planteo. Se describieron tanto las características del conflicto sindical, también las medidas que llevó adelante el sindicato, y se describieron también las dificultades que surgieron durante este conflicto gremial. Pasando a la tercera diapositiva, para poder analizar el fenómeno, ¿no?, este conflicto gremial, se abordaron los enfoques estratégicos, con el fin de conocer justamente las opciones estratégicas que había llevado en ese momento las elegidas por el sindicato justamente ante los despidos de la entidad que se ha mencionado. Y como método de investigación se utilizó el método cualitativo desde la perspectiva del paradigma interpretativo, con la pretensión de acceder tanto al conocimiento de la realidad del sindicato y evaluar el accionar del mismo. Y en referencia a la recolección de datos, se realizaron entrevistas en profundidad que lo que permitió, por un lado, es conocer el contexto en el cual se desarrolló este caso de estudio y también, por supuesto, las experiencias de cada uno de los participantes. Y las entrevistas estuvieron dirigidas a dirigentes del sindicato, ¿no?, que fueron protagonistas en el conflicto que se ha estudiado en esta oportunidad. Y lo que se mencionó es que se analizó un conflicto laboral. Y en eso lo que hay que tener en cuenta es que en el modelo de relaciones laborales argentino intervienen tres actores sociales, que son los sindicatos que representan a los trabajadores, el empleador o un grupo de empleadores que pueden nuclearse en cámaras empresariales, y el Estado a través de sus instituciones como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que según la normativa laboral argentina, favorece, debe proteger al trabajador, que es la parte más débil en la relación laboral. Y en Argentina el sindicalismo ha adoptado la forma de organización por rama de actividad, como lo establece la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551. Y en la 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo, ahí se especifica esta normativa que el sindicato que es más representativo puede pactar convenios colectivos en donde se establecen tanto las condiciones laborales y también las condiciones salariales, lo que llamamos la negociación colectiva, ¿no?, y donde se pueden dirimir los conflictos colectivos que surgen en el ámbito de las relaciones laborales. Y acá hay que tener presente que la negociación colectiva debe ser entendida como un proceso que tiene su propia dinámica, que es producto justamente de los cambios que surgen en el ámbito de las relaciones laborales. Y en la teoría del enfoque estratégico, las modificaciones que surgen en el contexto exterior impactan en forma directa en las relaciones laborales, ¿no?, y en la interacción de los actores sociales. Entonces, de esta manera la negociación colectiva
está condicionada por el accionar de las fuerzas que están tanto por encima de la organización y por debajo de la misma. Es decir, las partes que intervienen en el conflicto siempre van a adoptar estrategias que tienen relación directa con los objetivos que se han planteado en un inicio, ¿no? Inicialmente. Entonces, por eso es que es muy importante y es necesario describir, analizar el contexto económico, político y social en el cual se desarrolla o se desarrolló el conflicto a analizar. Y en el caso de estudio que nos trae, este conflicto sindical comenzó, como les había mencionado, en febrero del 2016, en un contexto de la asunción apenas recientemente de un nuevo gobierno, el gobierno de la Alianza de Cambiemos, que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, ¿no? Y los informes de coyuntura de ese momento coincidieron en que a partir de allí lo que se verificó fue en la economía fue un giro hacia la valorización financiera como patrón de acumulación. Entonces, tenemos el conflicto investigado y se inició el 17 de febrero del 2016 y tuvo su finalización el 21 de abril del mismo año, ¿no? Y si bien se inició cuando se habían despedido a estos 47 trabajadores, también no es menor que en ese momento la entidad financiera había realizado cambios en la dirección de la entidad bancaria, ¿no? Y acá lo que tenemos que tener presente es que esta entidad bancaria, el directorio de justamente esta entidad, lo designa el Poder Ejecutivo, que justamente es el que define las políticas tanto en materia financiera y en materia económica. Es decir, esta es una entidad que rige, que controla el funcionamiento del resto del sector financiero, y eso estamos incluyendo tanto a los bancos privados como a los bancos públicos. Entonces, en esta investigación, si bien, digamos, se verifica que el cambio que se dio en este contexto político que mencionaba, no llevó a una pérdida generalizada de los puestos de trabajo de la entidad bancaria, pero la dirigencia sindical que se ha entrevistado vinculó directamente las modificaciones que se dieron en las relaciones laborales justamente directamente a razones políticas y que tenían una estrecha relación tanto con la especulación financiera y con el desplazamiento que se estaba dando en ese momento de la inversión productiva. ¿Qué era lo que entendían los dirigentes sindicales? Entendían que eso sería el inicio de una ola de despidos, y esto sí fue un factor clave, determinante, bueno, para el accionar que tomó en ese momento el sindicato. Y este conflicto está marcado además en una serie de despidos que se dieron en otros sectores, como ser trabajadores del Estado y también sectores privados, y también en ese momento se estaban dando suspensiones en esos sectores. Y para resolver este conflicto gremial, el sindicato llevó adelante una serie de acciones, y en primer lugar, una de las primeras medidas fueron instancias de diálogo con las autoridades, ¿no?, de la entidad bancaria, reclamando justamente la reincorporación de estos trabajadores despedidos. En referencia al Estado, la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y con posterioridad, bueno, agotada la instancia de diálogo, bueno, se buscó hacer visible acciones para hacer visible este conflicto, y bueno, que ahí entraron, digamos, a hacer acciones como asambleas, movilizaciones, paro. Es decir, se buscó visibilizar el conflicto y además sumar a toda la estructura sindical al conflicto, comenzando, como había mencionado en un principio, con asambleas, hasta que finalmente el día 17 de febrero del 2016 instalaron un acampe en la puerta de la entidad financiera, una medida completamente inédita que no tenía antecedentes en la historia de la organización sindical desde su fundación en 1924. Es decir, un acampe que tuvo una extensión durante 65 días, durante las 24 horas del día. Es decir, y tanto la organización de esta medida como el financiamiento estuvieron a cargo del sindicato. Y mientras tanto, mientras se estaba desarrollando este conflicto sindical, en forma paralela, comenzaron las negociaciones paritarias de los trabajadores bancarios, ¿no? El acuerdo salarial había vencido el 31 de diciembre del 2015, y mientras se estaba realizando la medida de acampe, el sindicato decretó 2 paros generales.
Y acá, digamos, tuvo una modalidad diferente en las distintas seccionales. Tengamos en cuenta que el sindicato bancario es un sindicato representativo, un sindicato de rama de actividad representativo a nivel nacional, con 53 seccionales. Y bueno, la modalidad de estos dos paros, bueno, fueron diferentes de acuerdo a las características de cada seccional. Y en referencia concretamente a la seccional Buenos Aires, que justamente donde tuvo lugar el conflicto, es decir, el epicentro del conflicto, la modalidad de estos paros fueron paros activos, con asistencia a los lugares de trabajo y además con movilización. Es decir, la postura del sindicato se deja ver claramente que, digamos, se mantuvo constante durante todo el desarrollo del conflicto. Es decir, el planteo del sindicato era la firma del acuerdo salarial de los trabajadores bancarios y también la reincorporación de los trabajadores cesanteados de la entidad que había desencadenado justamente el conflicto en cuestión. Y en referencia a la comunicación, hubo el foco estuvo puesto en visibilizar el conflicto, ¿no? Y ante el silencio de los medios masivos de comunicación, bueno, el sindicato se dio una tarea muy importante, una tarea de base con los delegados para explicar al conjunto de los trabajadores cuál era la realidad del conflicto, qué era lo que estaba sucediendo. Los dirigentes sindicales entrevistados señalaron que además durante el desarrollo del conflicto se realizaron consultas permanentes a los trabajadores que habían sido despedidos, quienes además en ese momento conformaron una comisión de cesanteados. Es decir, este fue un conflicto que tuvo un apoyo también de otras organizaciones, un respaldo fuerte de otras organizaciones sindicales, también organizaciones políticas, culturales, sociales, organizaciones internacionales, organismos de derechos humanos, que se acercaban en forma cotidiana, periódicamente, a expresar su solidaridad al lugar donde se estaba realizando la medida, donde se estaba realizando la CAMPE, y además contribuyeron a la difusión, justamente a visibilizar este conflicto, ¿no? En líneas generales, la dirigencia sindical coincidió que este fue un conflicto que tuvo un gran impacto en la organización, un gran impacto en las bases y que tuvo un gran respaldo, ya sea por las bases y por las distintas seccionales del país. Incluso muchos integrantes de seccionales viajaron en su momento a la ciudad de Buenos Aires justamente para sostener la medida, teniendo en cuenta que necesitaba de la presencia física de la dirigencia sindical porque estaban durante las 24 horas. La única excepción que no acompañó este reclamo fue la comisión de ese entonces, la comisión gremial interna de la entidad que había despedido a los trabajadores, justamente que en ese momento era una comisión gremial interna opositora a la conducción del sindicato, pero tanto el resto de las comisiones gremiales internas como seccionales, delegaciones, cuerpos de delegados, secretarios generales, de seccionales, etcétera, acompañaron y apoyaron esta medida. Y las dificultades, la coincidencia que se deja ver es que las dificultades que surgieron es que fue un conflicto que de larga duración se extendió en el tiempo y que además fundamentalmente era el escenario político y económico que se estaba atravesando en ese momento en el país. Y lo que se ve claramente durante, digamos, el desarrollo de este conflicto es que la negociación colectiva, que fue tanto formal como informal, tuvo un proceso que fue constante y que fue dinámico. Incluso la cúpula, digamos, el referente, el dirigente que conduce el gremio a nivel nacional, buscó la apertura de procesos de negociación informales con funcionarios de gobierno y con esto y la relación de fuerza, digamos, que existían entre los actores sociales en ese momento, aportaron justamente a la solución del conflicto que se está analizando aquí. Y finalmente el conflicto sí se resuelve el día 22 de abril del 2016 a las 0:30 horas, luego de un paro general nacional. Pero antes de firmar el acuerdo salarial, con la inclusión de la cláusula de los trabajadores que habían que se quería la reincorporación, el dirigente que conduce el gremio a nivel nacional consultó justamente con los involucrados los términos, ¿no?, del acuerdo posible. Y ahora sí, pasando a la otra diapositiva, que son los hallazgos. Los hallazgos, lo que podemos decir es que el sindicato, este conflicto, como mencionamos, duró durante 65 días, ¿no?
Y en ese momento, bueno, en el inicio de un nuevo gobierno que estaba dentro de los primeros 100 días, entonces el sindicato lo que se verifica es que se inclinó por desarrollar medidas nacionales combinadas con acciones locales. Y las diferentes acciones del sindicato en este caso fueron estas que se mencionaron, las asambleas, las movilizaciones, los paros, hasta que finalmente se instala el acampe frente a la entidad bancaria que había realizado los despidos. Y también, por otro lado, la expansión y la nacionalización del conflicto lo que permitieron fue justamente desarrollar actividades en todas las seccionales del sindicato, en las 53 seccionales. Entonces esto lo que permitió es le brindó una mayor visibilidad, ¿no? Otra de las herramientas que se ve de este conflicto fue fundamentalmente, ¿no?, la de vincular la reincorporación que mencionaba de los trabajadores despedidos a la paritaria bancaria. Es decir, las medidas que adoptó el sindicato funcionaron como factores de presión en la resolución de este conflicto. Es decir, las negociaciones tanto formales como informales terminaron siendo los mecanismos mediante los cuales los actores sociales que intervenían, bueno, arribaron finalmente a la solución de este conflicto sindical. Tanto las medidas adoptadas por el sindicato, lo que se ve claramente es que generaron contradicciones entre las cámaras empresariales. ¿Y por qué? Ya sea que la decisión de no firmar la paritaria, si no se reincorporaban los trabajadores cesanteados, sumado además a los paros generales que se efectuaron, lograron que las cámaras empresariales presionaran para que sus intereses no se vieran afectados. Entonces ahí los funcionarios del gobierno accedieron a restablecer el diálogo con el sindicato para buscar una solución a este problema. Viendo de esta manera claramente cómo el sindicato fijó en ese entonces una posición política al decidir estratégicamente confrontar con la dirigencia del banco que había justamente efectuado los despidos, que era además el responsable de llevar adelante medidas a favor del sector financiero, ¿no? Es decir, de involucrar a los sectores de la banca privada, bueno, se vieron ellos incluidos también en este conflicto. Y lo que se ve claramente es que, bueno, el plan de lucha adoptado por el sindicato, con la conducción de la dirigencia, la movilización de las bases, bueno, permitieron un fortalecimiento de la organización sindical. Entonces se observa que ante un contexto económico de valorización financiera con medidas de ajuste que impactaron en la estructura ocupacional y condicionaron también al accionar sindical, en este caso el sindicato bancario llevó adelante acciones que permitieron también reincorporar a los trabajadores y a las trabajadoras cesanteadas y además firmar el acuerdo paritario para el conjunto de los trabajadores bancarios. Y por último, como conclusión, en la última diapositiva, este conflicto lo que permite pensar es que ante escenarios que son adversos, que involucran a los cambios políticos y económicos que promueven, ¿no?, los gobiernos neoliberales, es posible planificar, articular, implementar y desarrollar nuevas estrategias sindicales como factores de presión para dar lugar a nuevas soluciones, usando herramientas creativas como instrumentos justamente en la negociación colectiva. Bueno, eso es todo. Gracias.